Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir el mensaje de este día que Dios nos envía. Por título hemos puesto: Cuidemos lo más valioso. El Señor espera que nosotros sepamos qué es lo más valioso que tenemos en nuestras vidas y también que seamos sabios en cuidarlo de manera apropiada. Y cuando hablamos de lo más valioso, cada persona normalmente tiene cosas que son valiosas. Normalmente piensan en bienes terrenales. Y sí, tiene valor, aunque sean pasajeros. Muchos piensan en cosas que han dejado con sentimiento en su país o en algún lugar y ha sido muy valioso. Sí, pero no es lo más valioso. Personas creen que con tener mucha fama o tener una posición muy importante, eso hay que cuidarlo, cierto. Pero todavía vamos a ver que hay algo mucho más valioso que las cosas naturales, las cosas que todos quisiéramos que se mantengan. Le voy a pedir por favor que me acompañe a leer en el libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la palabra, Proverbios 3:13: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está hablando de la sabiduría y la inteligencia. Es muy precioso. Dice, más que todo lo que podamos desear tener, si pedimos y obtenemos sabiduría e inteligencia, ahí tenemos de los mayores tesoros que un ser humano puede tener. Dice el verso 16, la largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Personas que están buscando honra, riquezas, paz, la encuentran en la sabiduría, la encuentran en la inteligencia. Pídele a Dios cada vez más que te dé sabiduría para poder actuar correctamente en la vida, que te dé inteligencia de cómo es que se debe hacer todo, y Dios te lo va a dar. La palabra dice que cuando tienes sabiduría e inteligencia, lo demás va a venir. ¿Cómo podemos nosotros tenerla? ¿Dónde se encuentra? ¿Quién la entrega? El mismo de Proverbios, el libro dice en el capítulo 2, el verso 6. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si una persona quiere más sabiduría, no es buscarla en más libros o instituciones, sino es Dios el que la da. Es Dios el que da la inteligencia. Es Dios el que da el conocimiento. Tú puedes tener muchos libros que quisieras estudiar y aprender, pero si Dios no te da la sabiduría, se quedan los libros con todo lo que tienen. Ahora, si Dios te da la sabiduría y la inteligencia, todo lo puedes saber, porque proviene de Dios, nos dice la palabra. Y dice en ese versículo, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es de su boca, es su palabra, es lo que Él dice. Entonces, la palabra de Dios, Dios la ha dejado
para hacer a los seres humanos sabios e inteligentes. Es su propia palabra la que nosotros analizamos, y al conocerla, al profundizar en ella, entonces nosotros seremos más sabios, más inteligentes y más conocedores de lo que realmente es la vida. Vaya por favor al Salmo 19, veamos un versículo allí. El Salmo 19, el versículo 7, dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Voy a repetir el versículo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Si tú eres de las personas muy sencillas, quizás has tenido dificultad en aprender cosas de la vida, ciencia, tecnología. Hay personas que les es difícil, quizás por todo lo que tienen que hacer, los afanes de su vida. Dios dice en su palabra que si tú te metes a conocer la palabra, Él te hará sabio, porque la palabra te dará la sabiduría. Y la ley de Jehová es perfecta. Cuando tú la logras conocer, tu alma se convierte. Tú conoces realmente qué debes hacer y qué no debes hacer. Tú sabes ya el camino correcto. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra Dios nos lo da a saber. Ahora vamos a ver cómo Jesús, que es el maestro por excelencia, que es quien vivió la ley perfecta en sí mismo a cabalidad, que Él nos declara a nosotros que debemos buscar como lo más preciado, lo más valioso, para que sepamos cuidarlo. Vaya por favor al Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Mateo 16, el versículo 26. Mateo 16, 26, Jesús dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa pregunta que Jesús hace está llena de sabiduría. Muchas personas se desviven para tener más cosas terrenales, para vivir una mejor vida, para ser más famosos, para tener más dinero, para que sean más conocidos en diferentes lugares. Muchas personas viven afanadas por ser aquellos que resaltan sobre otros. Jesús dice: ¿de qué le sirve si al final pierde su alma? ¿Cuánto dinero puede pagar para que su alma no se pierda? No puede. Porque el alma es lo que tenemos más valioso los seres humanos. La palabra dice que el ser humano consta de 3 partes. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que consta de espíritu, alma y cuerpo. En Eclesiastés 12 dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el cuerpo vuelve a la tierra como era. Y el alma, Jesús dice, el alma, que es el asiento de la personalidad, que es lo que contiene todo lo que tú has hecho, toda decisión que has tomado, todos tus pensamientos quedan registrados, todas tus palabras quedan registradas, toda tu vida queda registrada en tu alma. Tu alma, dice la palabra de Dios, es tan valiosa que no hay nada con que la puedas comprar, redimir tú mismo, tú misma. Luego veremos de qué manera se puede redimir. Pero Jesús nos dice: ¿de qué le vale a una persona ganarse todo el oro del mundo si al final pierde su alma? No sirve de nada. Vaya al capítulo 4 de Mateo, por favor. Porque Jesús, que es el que nos enseña lo más importante, lo más valioso, y nos declara que lo más valioso es el alma del ser humano,
Él mismo vino a la tierra para poder conquistar las almas de los seres humanos y que no se pierdan, pero que puedan venir a una eternidad en los cielos. Esa fue su misión principal, venir a la tierra, pagar el precio por todos nosotros, para después darnos la oportunidad de que podamos llegar al cielo. Y voy a comenzar a leer Evangelio de Mateo, capítulo 4, en el versículo 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Me detengo allí. Jesús buscó al iniciar su ministerio aquella zona que le llamaban Galilea de los gentiles y que era puras tinieblas. Por eso dice: el pueblo asentado en puras tinieblas vio gran luz. Aquellos que estaban en esa región de sombra de muerte, la luz de Cristo, la luz de Dios les resplandeció. Jesús vino a llevar luz a aquellos que estaban en tinieblas, porque los que están en tinieblas, sus almas están perdidas. Sus almas necesitan ser rescatadas. Sus almas están sucias, necesitan ser purificadas. Y Cristo viene a ellos. Y la luz de Cristo ilumina donde quiera que va. Dice el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la primera palabra que una persona debe escuchar para que pueda comprender que su alma está en peligro, que su alma necesita ser limpiada, rescatada. Debe conocer que debe arrepentirse de aquellas cosas que ha hecho en su vida y que han ofendido al Dios Santo, su Creador. Tenemos que conocer que no hemos vivido vidas justas, vidas perfectas delante de Dios. No hay ser humano que haya vivido, digamos, sin decir alguna mentira en lo que lleva en su tiempo terrenal, o que haya pasado por su mente algún pensamiento el cual fue inmundo. No hay ser humano que haya controlado su boca, que no haya herido a alguien con sus palabras. Todos de alguna manera hemos pecado, hemos ofendido a Dios y necesitamos que nos redima el Señor, que nos salve, que limpie nuestras almas. Y Jesús aquí, lo primero que comienza a decirles a ellos es: tienen que arrepentirse, tienen que reconocer que lo que han hecho está malo delante de Dios. Reconozcan lo que está malo, arrepiéntanse de haberlo hecho. Es lo primero, es el primer mensaje y era el primer mensaje del Señor. Y cada persona debe tomar la decisión de recibir la gracia de Dios para la limpieza de su alma, arrepintiéndose de todo lo que ha hecho malo, o de continuar su vida con su alma perdida. Pero el Señor vino a darnos la oportunidad, la opción de poder recibir esta salvación. Dice el verso 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Paremos allí. Jesús, que podía hacer cualquier cosa en la tierra, Jesús que podía instruir a sus discípulos a muchas clases de labores, Él eligió para ellos la principal de todas, que es hacerlos
pescadores de hombres. En otras palabras, buscando almas para que sean limpiadas, para que sean rescatadas. Almas humanas que están en el mar de la perdición, a ellos los llamaba a que fueran a pescar para socorrerlos, para limpiarlos, para que entonces puedan ser rescatados. Esa fue la misión que Jesús le daba a sus apóstoles, la principal misión. Él les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, o en otras palabras, ustedes van a hablar la palabra verdadera, y esta palabra en aquellos que la escuchen les dará la oportunidad de conocer la verdad y poder escapar de esa condición en la cual se encuentran. Ser pescadores de hombres es una misión para todos nosotros también, si somos discípulos de Cristo, si estamos buscando al Señor. Voy a saltar al capítulo 5, versículo 13, porque así como Jesús vino a la tierra a dar el ejemplo de alguien que vivió rectamente, toda la ley la cumplió, todos los mandamientos los cumplió el Señor. Jesús pudo dar testimonio de que vivió una vida íntegra siempre. Era el hombre más sabio que pudo andar en la tierra. La Biblia habla de Salomón, que en su tiempo nunca hubo un hombre como él en sabiduría. Pero Jesús mismo declaraba que él era mucho más que Salomón, porque nadie puede igualarse al Señor. Y Jesús, el hombre más sabio, vivió la vida más recta posible, más íntegra que todo ser humano pudiera vivir, y nos da el ejemplo a nosotros, que para poder rescatar a otras personas que tienen sus almas manchadas por el pecado, nosotros debemos cuidar nuestra manera de vivir delante de ellos. Y por eso le dice el Señor a sus discípulos, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Recuerde que los discípulos eran pescadores. Ellos están pescando, ellos son parte del pueblo, viviendo una vida normal. Y Jesús ahora no le dice a ellos, ustedes son pescadores, le dicen, ustedes son ahora la luz en el mundo. Ustedes son esta luz y primero esta sal en la tierra, y luego le habla de que es la luz. Ustedes son la sal en la tierra. Ustedes tienen que actuar de manera sabia para los que estén a su lado, a quienes ustedes le hablen, puedan tener el sabor a las cosas de la vida correctamente. Si ustedes no tienen su papel de preservar como sal a la humanidad, que normalmente se preserva con la oración intercesora, con la predicación y el ejemplo, si ustedes fallan en su manera de vivir, los van a echar fuera, les van a pisotear, se van a burlar de ustedes. Fallaron en su misión. Le dice más en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Jesús les dice a los discípulos, no solamente son la sal, pero ustedes son el ejemplo ahora. Ustedes son la luz que los demás van a mirar para poder ellos iluminar su camino. Los discípulos, para poder ejecutar correctamente la misión de ser pescadores de almas, de hombres, de servir al Señor en su misión principal de redimir la humanidad, ellos tienen que saber que no son los mismos de antes. Anteriormente quizás vivían una vida normal como los demás, pero desde que el Señor los llama aparte, los santifica para Él, les da la misión de seguirle y les dice también, ustedes son la luz del mundo. Recuerde que anteriormente Él fue, dice, a donde estaban los gentiles, donde estaban viviendo en oscuridad plena,
y la luz maravillosa les iluminó. Y ahora Jesús les dice a ellos, ustedes son la luz. Ustedes tienen una gran tarea. Ustedes tienen que ir afuera y hablar. Pero si ustedes no hablan, si ustedes no muestran con su ejemplo, ¿quién les va a escuchar? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Reconoce esto. Tú también y yo somos luz en el mundo. Somos los que debemos iluminar la senda de tantas personas que nos rodean. Muchas personas están en la vida confundidos, buscando conocer por qué están vivos, para qué viven, cuál es el objetivo de vivir, qué les enseñan en la escuela y qué es lo que aprenden afuera por doquier. La felicidad. Tienes que procurar la felicidad, porque en la medida que eres feliz, estás teniendo una buena vida. Tremendo, la felicidad. ¿Cómo consigo la felicidad? Primero que todo, mucho dinero. ¿Dinero? ¿Por qué? Porque con eso puedes comprar todo. Pero realmente no es así, es falso. La felicidad no es lo más importante en la vida. No es el dinero tampoco lo más importante en la vida. Es importante, pero no es lo más importante, no es lo más valioso. Las personas están confundidas, están, en otras palabras, en tinieblas. Están inventando cosas, probando cosas, tratando de ver si llegan a lograr aquello que es lo más valioso, pero no lo saben. El Maestro, Jesucristo, nos enseña, lo más valioso es el alma del ser humano. Pero ellos afuera ni siquiera saben que tienen un alma, porque lo que le enseñan es que tienen una psiquis. Y la palabra alma es como para los religiosos, pero es la palabra verdadera. El alma incluye, la psiquis incluye todo lo que es inmaterial en el ser humano, aparte del espíritu. Pero ellos no lo saben a menos que se lo digamos, a menos que vayamos y nos acerquemos a ellos y les demos la palabra verdadera. Entonces, ellos no solamente van a estar escuchando, sino que van a estar mirando nuestro ejemplo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Quiénes somos? ¿Por qué le hablamos? ¿Qué buscamos? Normalmente una persona que está en el mundo, alguien se le acerca con algo muy bueno, inmediatamente dice, ¿qué quieres de mí? Porque no hay tal cosa como que me vienes a ofrecer algo bonito si no me vas a pedir algo. Porque no todo el mundo entiende la gracia de Dios. El dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Pero Jesús les dice a ellos, ustedes son sal, pero también ustedes son luz. ¿Y sabes quién los pone a iluminar a los que están en tinieblas? Dios mismo. Dios es que nos ha encendido y es Dios que nos pone en un almud y nos pone para que todos nos vean. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús, que habla muy claramente, que no está con paño tibio, por decir así, con nosotros. Jesús, que no viene con hipocresías, con falsedades, que no nos trata de decir algo hoy para mañana decirnos otra cosa. Siempre la palabra del Señor es recta y es correcta. Lo que el Señor dice es la pura verdad. Y Él nos explica a nosotros de manera que podamos entender. Somos luz en el mundo. Somos luz en el mundo. Tenemos que iluminar a aquellos que están en tinieblas. Tenemos que mostrarles el camino a ellos. El camino está a oscuras. Pero si tú te pones a su lado, se empieza a iluminar. Y donde quiera que tú estás caminando, se va iluminando el camino. Mientras más dure tiempo contigo una persona, más iluminada será, más inteligente será, más conocedora de la verdad será. No solo porque tú le hablarás, sino porque mirará el ejemplo en ti y querrá imitarte, querrá hacer como tú haces. Por eso el Señor les dice, las buenas obras de ustedes tienen que iluminarlos a los demás, para que ellos puedan creer en Dios, en el Padre, para que ellos puedan saber que su alma es muy importante y que Dios quiere salvarle.
Vaya por favor al libro de Santiago, en el capítulo 1, y veamos qué nos dice la palabra allí. El versículo 21. Démonos cuenta que al buscar conocer para guardar lo más valioso que tenemos en nuestras vidas, que vemos que es nuestra propia alma, nosotros tenemos que guardarla nosotros y tenemos que servir de ayuda o ser colaboradores al Espíritu para la salvación de otras almas. Primero, nosotros cuidar la nuestra y segundo, dar un testimonio correcto y trabajar para el Señor para que las otras almas también puedan venir a Cristo. Aquí nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibe con mansedumbre la palabra que se te implanta, que el Espíritu implanta en tu corazón, porque esa palabra que es la sabiduría de Dios, es lo que sale de la boca de Dios, es lo que te va a hacer inteligente y conocedor de la verdad, puede salvar tu alma, te explica la Biblia. La palabra de Dios puede salvar tu alma. Pablo decía que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que pedirle a Dios inteligencia y sabiduría para poder comprender el mensaje. Porque la palabra de Dios es la que nos puede dirigir a que nuestras almas sean salvas. Si no hubiera quedado escrita esta palabra, tú y yo no hubiéramos sabido la obra de Jesús. Tú y yo no hubiéramos sabido el plan de Dios para redimir la humanidad. Pero como quedó escrita, nosotros hoy tenemos acceso a esta bendita palabra. Pero dice el verso 22, voy a leer hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La Biblia habla de que debemos poner por obra la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. La fe viene por el oír. Tenemos que escucharla. Pero no solamente escucharla, sino actuar acorde a ella. Tenemos que aplicar la palabra en nuestras vidas, como dice la Biblia. Si solamente escuchamos, y muy bonita la palabra, tremenda idea de Dios, qué bueno, y se nos olvida, y seguimos una vida igual que antes, nos estamos engañando a nosotros mismos, dice la palabra. Estaríamos creyendo que estamos bien con Dios porque escuchamos la palabra, pero como no hemos actuado en consecuencia, conforme a la palabra, realmente no estaríamos bien con Dios. Estaríamos estando engañados. Por eso la Biblia dice, sean hacedores de la palabra. Si la Biblia cuando dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje y ayude a otros con lo que ahora gana, tú lo puedes escuchar y decir, eso está bueno, eso es justo. Pero si alguien estaba robando y sigue robando, de nada le sirvió escuchar la palabra. Todavía sigue en pecado. Por eso es que debemos aplicar la palabra según Dios nos va revelando, para entonces tener sabiduría. Recuerda lo que leíamos en el libro de Proverbios.
Cuando nosotros tenemos sabiduría, inteligencia, luego viene todo y se añade. La honra, la gloria, vienen las riquezas, vienen las demás cosas que Dios nos va dando a nosotros. Pero primero que todo, sabiduría. Y la palabra de Dios nos enseña sabiduría, y cuando somos sabios, actuamos como Dios dice. Si tú sabes que en algún lugar hay una gran bendición para ti, si tú lo sabes y no vas a buscar tu bendición, realmente no eres sabio. Pero si tú sabes que hay una bendición para ti muy especial y diligentemente vas y la buscas y te la entregas, entonces has sido sabio o sabia, porque has actuado con base a lo que ya sabías. Así nos dice la Biblia. Debemos actuar en consecuencia. Más adelante, en el capítulo 5, versículos 19 y 20 de Santiago, mire lo que nos dice la palabra. Hermanos, Santiago 5, 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si alguno se ha extraviado, nosotros, si queremos ser discípulos de Cristo y trabajar para Él, en busca de lo más precioso que son las almas, no solamente tenemos que ir a aquellos que desconocen la palabra, no solamente tenemos que buscar a los perdidos que todavía no han escuchado el mensaje. Es una prioridad para nosotros. Pero sucede que hay personas que han venido a los caminos del Señor y se han dejado confundir de nuevo por lo que hay en el mundo. Y en lugar de preocuparse por sus almas, comienzan ahora a preocuparse por lo que el mundo ofrece y a querer sacar provecho a lo que el mundo le está entregando en sus manos. Y se olvidan de Dios y se alejan de Dios. Se descarrían, se desvían de la verdad. La palabra dice, si alguno se desvía, cualquier persona que vaya a él o a ella tratándole de hacer volver al camino, dice, salvará de muerte esa alma. Porque una vez que un alma ha sido limpiada por la sangre de Cristo y luego vuelve a estar pecando, vuelve a mancharse. Y si muriera en esa condición, tiene que verse con el juez y el juez entonces va a dar un veredicto negativo contra esa persona. Por eso es que nosotros tenemos que pensar en guardar nuestras almas, primero que todo, pero también pensar en los demás, aquellos que estuvieron en los caminos del Señor y los vemos desviados. Dice la Biblia, si alguno le hace volver, ¿cómo le puedes hacer volver? Órale a Dios por esa persona. Hay una guerra espiritual contra esa alma. Órale a Dios, que Dios te va a dar a ti la victoria. Permite que tú puedas ser instrumento de Dios para rescatar a ese hermano o hermana que se confundió y se fue de los caminos del Señor. Si alguno le hace volver, dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El libro siguiente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. La Biblia nos manda a ti y a mí de esta manera. Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tu alma, mi alma, está sometida a una presión espiritual terrible. Es una lucha espiritual. Hay fuerzas de las tinieblas que quieren arrastrarte a las tinieblas. Son deseos en tu carne
que tratan de hacerte ir hacia allá para que ofendas a Dios. Sí, si tú los complaces, vas a tener un gusto temporal, te vas a sentir bien temporalmente, pero después viene la carga del pecado. Y si no te arrepientes, va a venir la consecuencia de ese pecado. Por eso dice aquí Pedro claramente que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra tu alma. Tu propio cuerpo te quiere hacer a ti hacer cosas ofensivas delante de Dios. Y que si tú las haces, vas a tener problemas. Por eso te dice, hermano, hermana, recuerda que tú eres peregrino, peregrina en esta tierra. Lo que hay en este mundo no debiera llamarte la atención, porque lo más importante es tu propia alma, que la cuides. Cuídate de ti mismo. Pablo le decía a Timoteo esto, ten cuidado de ti mismo. No te descuides. No te creas que estás tan fuerte que ahora ya todo lo vas a tener bien. Ten cuidado. Aquí dice, hay deseos que batallan contra el alma. Y si perdieras esa batalla, vas a sufrir. Por eso la Biblia dice, tenga cuidado. Y en el capítulo 1, primera de Pedro 1, verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesús nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquellos que estaban en el valle de sombra y de muerte, aquellos que estaban en lugares tan oscuros, tinieblas tan densas, Jesús les hace renacer para algo glorioso, dice la palabra. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Personas que en esta vida creen que lo más importante es el dinero, la fama, las cosas que tenga, los lugares donde puede ir, la influencia que puede tener sobre otros. Personas que viven la vida en pura vanidad, cuando logran conocer la verdad de que Cristo Jesús vino a la tierra, derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos, para limpiar nuestras almas. Cuando conocen la verdad de que hay una eternidad que cada uno de nosotros tiene que enfrentar, para bien o para mal. Para bien si ha recibido la gracia de Dios. Para mal, si no la recibe, tiene que ver a Dios como juez. Cuando uno logra entender, como dice la Biblia, que tenemos una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, y que esa herencia está reservada en los cielos. Lo que hay en los cielos no se puede comparar con lo que hay en la tierra. Si una persona gana todo lo que hay en la tierra y pierde su alma, no logra ir al cielo, de nada le sirvió lo que ganó en la tierra, porque lo perdió todo. Pero si una persona pierde todo lo que tiene en la tierra o nunca llega a tener nada en la tierra, pero logra tener su alma salvada por la gracia de Dios, cuando llegue a los cielos, ahora es heredero de los cielos, ahora es dueño de todo lo que hay allí arriba. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Y eso somos tú y yo y cada creyente. Tenemos esta esperanza bendita que nos dice la Biblia. Por eso debemos cuidar nuestras almas y debemos buscar a otros para que ellos también compartan esta bendición. Dice el verso 5, que sois guardados, nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí está mencionando otro valor, algo tan valioso que es la fe.
La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Debemos tener fe para poder tener la salvación de nuestras almas. Sin fe no podemos hacer nada. La Biblia dice que por medio de la fe nosotros logramos tener las promesas, la fe. Y por el poder de Dios, por medio de la fe, nuestras almas son salvadas. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo necesitamos tener fe, una fe verdadera, una fe que sabe que lo que está escrito es verdad, que Dios no te va a fallar, que Dios no se va a ir por un lado y te va a dejar abandonado por otro lado, que Dios es fiel contigo y tú conoces la palabra y la palabra tú la crees, la palabra te da sabiduría, Dios te da entendimiento y tú crees esa palabra y por esa fe que tienes en la palabra y aplicas lo que aprendes, dice la Biblia, esa fe te va a sostener delante de Dios en su poder. Dice el verso 6 y el verso 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha, repito el versículo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, hermana, que has venido a los caminos del Señor, que Dios te ha rescatado de ese mar de perdición donde estabas, que alguien fue obediente a la palabra de Cristo cuando les dijo, te voy a hacer pescador de almas, tienes que ir al mar donde están esas almas perdidas y tienes que ir a rescatarlas y tienes que cuidar tu testimonio, ser luz para ellos, para iluminarles el camino, ser sal para ellos, para preservar sus vidas con todo lo que les vas a enseñar. A ellos tú te diriges ahora, dice la Biblia, pero estás trabajando para el Señor y Dios está tratando contigo directamente. Hay situaciones en ti que están luchando contra ti mismo, deseos de la carne. Muchas veces hay caídas. Muchas veces los seres humanos son desobedientes a la palabra y Dios tiene que actuar. Vienen situaciones, vienen aflicciones, vienen, como dice aquí, dice aflicciones en diversas pruebas. Y muchas veces los seres humanos tienden a flaquear, a botar todo, a decir, hay muchos que dicen, oh, prefiero seguir en el camino donde estaba porque aquí solo hay problemas. Esa persona que piensa así nunca supo lo que es la salvación, nunca entendió lo que es perder el alma, nunca comprendió lo preciosa que es su alma. Una persona que ha conocido la verdad no deja el camino de Dios por nada del mundo. Dios dice que aunque seas afligido, aleluya, bendito sea Dios para siempre. Aunque seas afligido, si fuere necesario en diversas pruebas. Hay personas que no son afligidas porque la aflicción viene para hacerte más recta, como persona más recta delante de Dios, mejor conocedora de la verdad. Dios no pone a sufrir a las personas por el gusto, es si fuere necesario. Quiere decir que si en tu vida cristiana viene algún tipo de aflicción, es porque era necesario.
es porque Dios, que es sabio sobre toda sabiduría y te conoce, sabe que esa era la mejor manera de tratarte para purificarte como al fuego, que aunque perecedero se prueba con fuego. Y dice que cuando tú eres purificado, por decir así, afligido en diversas pruebas, entonces dale alabanzas al Señor, dale gloria y honra al Señor, porque Él te está preparando para algo mejor. Aleluya. Bendito eres Dios para siempre. No miremos el dolor, la aflicción como algo negativo. No lo procuremos, pero no lo neguemos si viniera. Porque si Dios lo permite, Él sabe, repito, por qué lo permite. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué Él tuvo que actuar de manera tan drástica contigo o con cualquier persona? Es si fuera necesario. Entonces, preparémonos a darle gloria a Dios en todo lo que suceda en nuestras vidas. Voy a terminar en estos dos versículos, el 8 y el 9. A quien amáis, hablando de Jesucristo, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios quiere, al fin de todo, salvar nuestras almas. Nuestras almas son salvadas cuando llegamos al cielo. Pero una persona que recibe al Señor entró por esa puerta que le lleva a la gloria. Y esa persona siempre estará siendo tratada por el Señor, siempre. Dios, por su misericordia y por su amor, te recibe como hijo o hija. Y si te fueres rebelde, te castiga, te disciplina, todo para no condenarte, para al final llevarte a su gloria. Por eso nos dice, si fuera necesario ser afligidos, démosle gloria al Señor, porque por algo Él está haciendo. Él está perfeccionando algo en ti y en mí. Nosotros tenemos que seguir, porque al final lo que produce la fe es la salvación de las almas. Al final, Jesús dijo, el que persevere hasta el final será salvo. Y una persona que está en los caminos del Señor, tiene al Espíritu Santo dirigiéndole, no tiene que estar cayendo. Pero somos seres humanos. Normalmente hay caídas no anheladas y no a propósito, no voluntarias. Porque el que lo hace voluntariamente es un rebelde. Pero el que cae por ignorancia o por quizás desobediencia, Dios tiene un trato con esa persona. Dios le va a llamar, le va a decir que se arrepiente, le va a decir que de nuevo vuelva y se levante, que siga adelante, que Él le perdona. Pero hay aquellos que creen que porque entraron a los caminos del Señor ya puedan vivir vidas desordenadas. Dios dice, todavía no has llegado, estás en el camino. Y si sigues en obediencia al Espíritu, aunque caigas, Él te va a levantar y no te vas a perder. Estás en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo, para el que vive una vida agradable a Dios, guiada por el Espíritu Santo. Pero cuidado con aquellos que tomen a la ligera la gracia de Dios, que tomen a la ligera lo que Jesús vino a ofrecernos. Por su muerte, Él nos ofrece vida. Él, dice la Biblia, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Es decir, Él vino a pagar el precio de todas maneras. La Biblia dice, si nosotros menospreciáremos esa salvación tan grande que Dios nos ofrece, ¿qué es de nosotros en el futuro? ¿Qué se esperaría que tendríamos? Reconozcamos esto. Nuestras almas es lo más valioso que tenemos. El tener la fe en la palabra de Dios, en todo lo que Dios dice, nos hace sabios,
nos hace inteligentes, nos hace entender el objetivo de la vida, nos hace conocer la verdad y ser libres. Nos permite cuidarnos contra esas cosas que buscan alejarnos de este camino verdadero. Y también nos hace a nosotros sentirnos agradecidos de tal manera a Dios que comenzamos a trabajar para Él, a buscar a otros a quien podamos enseñarle lo que ya sabemos, a buscar a otros que antes conocían la verdad y se desviaron y hablarles con amor, con misericordia. Dice, probándonos a nosotros mismos para que no seamos tentados cuando le hablamos a alguien que se ha descarriado. Entonces vamos y nos acercamos a ellos para que vuelvan al camino, porque dice la palabra, hemos leído, se salvará un alma. Multitud de pecados serán perdonados. Aquellos que no conocen la gracia de Dios, cuando la logran conocer, que aunque no tengan nada en esta tierra, tendrán herencia en los cielos, que aunque tengan demasiadas cosas en este mundo, las van a dejar, pero si tienen a Cristo, Cristo siempre los va a tener y los va a llevar a donde Él quiera que estén. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Esa fe que es más preciosa que el oro, que tú tienes por causa de que has escuchado la palabra, no la pierdas. No permitas que ninguna aflicción de la vida te robe esa fe tan preciosa que es la que te llevará a estar en una eternidad en el cielo por medio de Cristo Jesús. No pierdas esa fe en el Señor. Cree en el Señor. Cree en Él quien Él es. Él es el Rey de la Gloria. Él es Dios Todopoderoso. Él vino a la tierra, se hizo hombre, pero está en los cielos reinando en todo el universo con poder y majestad. Cree en Él. La Biblia dice que el que en Él creyere será salvo. Y el que se acerca al Señor no será avergonzado. Dios no echa fuera a nadie que se acerque a Él con humildad, pidiendo misericordia y pidiendo perdón. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca esa fe. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Toda la gloria es tuya, Jesús, para la gloria del Padre. Bendito eres. Cuidemos eso que es lo más valioso. Cuidémoslo. Cuidemos nuestras almas. Cuidémosla. Cuida tu alma, hermano, hermana. Cuídala, cuídala. Cuida tu corazón. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón. Cuida lo que haces, cuida lo que dices, cuida dónde vas. Mucho cuidado. Es tu propia alma, lo más precioso que tú tienes. Y Dios la quiere mantener limpia para Él, purificada. Y Dios te quiere revelar quién Él es, quién tú eres y por qué estás viviendo. ¿Qué quiere Dios hacer contigo? Él te lo va a mostrar. Te va a dar sabiduría, inteligencia, conocimiento por medio de su palabra. Y tú podrás entonces trabajar para Dios lo más efectivamente posible. Conocerlo a Él lo más profundamente posible. Y vivir una vida en esta tierra satisfecha, sabiendo que tu vida es aprovechada por Dios, cuidándote siempre y dándole a Él toda la gloria. Reconoce que lo que sea que tú puedas hacer es porque Dios te lo permite y Dios hace su obra en ti. Dale siempre la gloria a Él. Si estás aquí y tu fe ha flaqueado por alguna razón, por causa del fuego de la prueba que vino a ti, es hora de que reconozcas que es por tu propio bienestar que Dios ha permitido esa aflicción. Es en tu beneficio esa aflicción. Es para purificar
tu fe, la cual es más preciosa que el oro. Y le das gracias a Dios. Dale honra al Señor y alabanza y gloria, porque Él es bueno contigo. Aún en el dolor no te ha dejado el Señor. Aún en la dificultad su fidelidad está contigo allí, y te dice: no te voy a dejar, aunque tengas que pasar por ese valle de sombra y de muerte, aunque tengas que pasar por ese lugar donde hay fuego, esa llama no te va a quemar. Yo estoy contigo para ayudarte. No te voy a dejar, no te voy a soltar. Y le das gracias al Señor y le das toda la gloria a Él por todo lo que acontezca en tu vida. Dale gracias al Señor porque tu alma ha sido redimida, comprada, porque Dios envió en algún tiempo a alguien que fue pescando y encontró en el mar donde tú estabas perdido, perdida, y allí con su palabra que te explicó y su testimonio que viste, tú pudiste recibir esa gracia maravillosa. Dale gracias al Señor por la persona que Dios usó como instrumento para traerte a sus caminos. Bendice esa vida y que seas tú también canal para bendecir muchas otras vidas que están afuera perdidas, y Dios te necesita y te dice: no te olvides, tú eres sal y luz. Yo te he puesto, te dice el Señor de esa manera. Tú no eres sal o luz porque querías, sino porque yo quise, te dice el Señor. Y Dios sabe el propósito que tiene contigo. Padre amado, bendito Dios, gracias por tu santa palabra. Gracias, Dios eterno, por tu misericordia tan grande que tienes para con nosotros. Porque nos has rescatado. Porque ya no estamos en ese mar de perdición, de pecado, sino que hemos sido liberados de allí. Ya la luz vino a nosotros y nos iluminó el camino, la luz de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por tener compasión de todos nosotros. Padre, si hay alguien aquí que ha estado flaqueando en su fe, en esta hora lo presento delante de ti y te ruego, Dios, que nuevas fuerzas vengan sobre esa vida. Que un poder de lo alto le cubra en esta hora y que pueda ver las cosas como son, como tú las ves. En el nombre de Jesús, fortalece, Señor, cada vida. Permite que pueda dar gloria y honra y alabanzas a ti en toda situación, al comprender que tú tienes buen propósito, buena voluntad con su vida también. Y Padre, si hay aquí alguien que aún no ha entregado su vida al señorío de Cristo Jesús, en esta hora tócale y recíbele, Señor, que se pueda arrepentir y pedirte perdón, y tú seas recibiéndole como tu hijo o tu hija y perdonándole todos sus pecados. Y a todos nosotros, Dios, danos sabiduría, entendimiento, conocimiento de las cosas. Danos inteligencia, Señor, y danos todo lo que has preparado para que nosotros podamos tener mientras estamos en este mundo como peregrinos y extranjeros, sabiendo que vamos camino a la gloria, a estar contigo para siempre.